al doctor Abundis, que el día de hoy converse con nosotros. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Oye, pues pidiéndote que nos des datos e información de cómo está el ánimo nacional en este arranque del año. Yo decía de manera interpretativa y también tomando en cuenta lo que han hecho algunos de tus colegas, como que sí ha pasado algo, ¿no? Del bono, el entusiasmo navideño al arranque del año. ¿Cómo estás viendo, Paco, el país? Mira, te doy datos que independientemente de lo que pasen con las variables de evaluación del presidente, sus niveles de aprobación o del propio gobierno, hay otras variables que vienen generando preocupación desde, pues prácticamente desde que empezó la pandemia y sobre todo el año pasado, que es una pregunta clásica de Gallup de si vamos por el camino correcto o por el camino equivocado. Esa pregunta desde hace ya, pues te diré, un año viene mal, o sea, viene a la baja. Eso te habla de un estado de ánimo de la población. Expectativas económicas vienen a la baja y eso incluye el índice del consumidor que se publicó recientemente, que también presentó una caída. Eso, digamos, en el ánimo de la población. Casi siempre esas variables terminan afectando la aprobación presidencial o la de autoridades. Te diría que nuestra serie no ha pasado, pero eso no significa que no vaya a pasar. Es decir, nosotros, como dicen los economistas, traemos probablemente un retraso, un lag, ¿no? Entre una diferencia en tiempo entre que hay un evento y hay una consecuencia. Ahora bien, estos son de las grandes variables y por lo que se ve y lo que pinta este año, por lo menos en economía, pues parece que no van a mejorar de manera sustancial. Según los propios datos de INEGI y los que tenemos en parametría, a nivel personal las ayudas de distinta manera y a veces más de una llegan al 25% de la población. A nivel hogar estarías hablando de 35% de la población. Y a nivel familia, es decir, probablemente la tía que no vive contigo, tu abuelo, incluso tus papás que no viven contigo, tenemos números de hasta 45%. Entonces, más allá de lo que le pase a la economía, más allá de si hay empleo o no hay empleo, crecemos, no crecemos. Tiene una base muy sólida. Tienes un buen colchón, ¿no? Que ahí pues, la pregunta para varios economistas entiendo que es cuánto tiempo te va a aguantar, es decir, y si no va a haber otras variables que van a afectar. Yo creo que eso es lo que está sosteniendo los niveles de apoyo al presidente todavía, pero eso no significa que no estén en algún sentido afectados, minados, o que estén en un equilibrio muy débil, que cualquier otra variable podría leas en estos, digamos, en estos tiempos escándalos políticos que te podrían afectar más. Porque, claro. Oye, preguntarte, entonces, digamos, el país o el rumbo del país no va tan bien, dices que tienen un deterioro en el último año, el presidente se mantiene en buenos niveles de aceptación y la economía, las perspectivas económicas no son buenas. En materia de seguridad, ¿qué has detectado? ¿Cómo está viendo la gente la situación? Mira, es eso, la otra variable que pues también genera mucha preocupación entre la población. Es probable que por venir de una situación que ya era bastante grave, como bien sabes tú, de la administración anterior, durante algún tiempo el discurso el nivel de justificación de la propia ciudadanía era de un problema heredado, ¿no? Es decir, ya venían mal las cosas, todos los números indican que están peor, por lo menos numéricamente, ¿no? O hay eventos que así lo indican, pero probablemente, digamos, el hecho de que tanto en discurso como la propia población sigan justificándolo como un problema heredado y una baja expectativa para su solución o para su respuesta, es buena parte de lo que ha, digamos, salvado también a la administración. Y con un elemento más, Leonardo, que es un tipo de responsabilidad compartida. Es decir, es responsabilidad también de los municipios o alcaldías, es responsabilidad también de los gobernadores y en este caso... Hay un poco Pero las perspectivas, ¿la gente ve con cierta esperanza que esto va a mejorar o no, hay cierta resignación o digamos incluso justificación? Sí, yo te diría resignación, que incluye justificación, y a mí me parece otro elemento muy delicado socialmente, que incluye normalización.
Es decir, leemos tanto en la prensa de eventos tan dramáticos como los últimos días en Zacatecas o otro día es Michoacán o es Colima, y pues ya perdimos la capacidad de sorpresa, ya perdimos el enojo, la demanda. Súmale a eso lo que yo podría considerar en términos de efecto mediático magnicidios, que es algo que está pasando con los medios de comunicación. Alcaldes y medios, ¿eh? Los categorizo así por la difusión que tiene, Leonardo, y si bien la población considera que es una profesión de alto riesgo, no deja de ser una figura más pública que el promedio del ciudadano. Y la sensación es, si a ellos les puede pasar esto, ¿no? Que no obstante que es que es una profesión de riesgo, ¿qué es lo que me espera a mí como ciudadano común, como ciudadano de a pie? Y esa sensación hace que se genere todavía más vulnerabilidad entre la población. Oye, y de lo político que has detectado, a partir del 18 había esta sensación de que pues buena parte de los problemas de este país en ese ámbito se habían arreglado, se habían completado las dos alternancias, la izquierda había llegado con amplitud al poder y ya íbamos a jubilar el asunto digamos del debate, ¿no? Sobre la inequidad en las elecciones, pero preguntarte cómo está viendo la gente ahora el campo político en este arranque del año, y aprovecho para preguntarte, el tema de la revocación de mandato ha penetrado más allá del círculo rojo, del círculo altamente politizado, Paco? Para el nivel de discusión que tenemos, te diría que es relativamente bajo el nivel de conocimiento. Primero porque es una nueva figura de consulta popular. Es la primera vez que se va a realizar un ejercicio de esta naturaleza. La gente tiene niveles de conocimiento de la discusión, sabe algo del mecanismo, pero para el nivel de importancia que ha tomado entre la clase política, toda la discusión que se ha dado en Congreso, las decisiones del judicial y el propio discurso presidencial, yo te diría que la gente sabe relativamente poco. Ahora, eso no significa que la gente no le guste la idea. Es decir, cuando tú lo preguntas directamente, la gente en general quiere participar en tanto le des posibilidad, y si dices que tiene que ir a votar por esto, a la gente sí le simpatiza la idea de evaluar un presidente le gusta, pero pues te diría que dada los números que trae este presidente, yo esperaría que va a ser una participación muy selectiva, es decir, es muy probable que salgan a reafirmarlo buena parte de su base electoral, aunque sea baja la participación, van a participar. ¿Tienes alguna estimación de por dónde andarían los rangos, el máximo y el mínimo? Lo que va a ganar, pues va a arrollar, ¿no? Además, a pregunta directa tenemos, no todavía con la que ya la Suprema Corte dijo que sería la pregunta, que propuso el Congreso, pero una pregunta similar que traemos de mes atrás da alrededor de 67% porque continúe, ¿no? el presidente, que se parece mucho. Que por ahí lo traes en aprobación, ¿no? ¿Cuándo lo traes tú en aprobación? No, nosotros todavía lo tenemos en 70 por ahí. Pero menos. Ligeramente más alto, pero por eso yo creo que va a depender mucho de quién sale a participar. ¿Y eso más o menos tienes idea de cuáles serían los rangos mínimos o máximos de participación? Ahí sí te diría que es un poquito más complicado hacer el cálculo porque no se van a poner las mismas casillas que se pusieron en una elección, bueno, en el 21 o en el 18. ¿No? Ya entiendo que el INE decidió que van a ser menos, ya esa decisión se aprobó y por esa reducción de casillas el cálculo es un poquito más complicado porque no tenemos con qué compararlo. Lo que sí creo es que el número va a ser muy favorable, muy por arriba de su nivel de aprobación, porque creo yo que es su base social quien va a salir absolutamente. Es que me decía Moreno que andaban en un mínimo como de 14 y 24% del padrón en el rango, digamos, más elevado, ¿no? Creo que ahí se la va a jugar el instrumento, el grado de pues, las personas que salgan, ¿no? Que vayan a ganar yo le estimaba más entre 20 y 30, pero vale 20 y 30. Un poquito más arriba, ¿no? Pero creo que coincidiríamos que podría estar un número intermedio, podría ser 20.
pero ciertamente Perfecto. va a ser muy cuestionado precisamente por eso, yo creo, Leonardo, porque los niveles de participación van a ser muy bajos. Sí, porque como ocurrió con la consulta anterior, pues si tienes el desaire de la gente decir, a ver, no le veo utilidad al instrumento, pues ahí puede deslegitimarse. Pero ya lo veremos todavía, hay mucho que hablar de aquí a abril. Te mando un gran abrazo, doctor. Igualmente, Leonardo, un gusto estar contigo. Bueno, y